Buenas tardes mis hijos, bienvenidos a otro video más de Matemáticas con la profe Madeleine. Bueno mis hijos, hoy vamos a hablar de los números racionales. El universo de los números racionales se representa con una Q, con doble rayita, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a hacer un recorderis de los antiguos universos que hemos conocido siempre. Entonces primero usted conoció el universo de los números naturales. Una N con dos rayitas representa los números naturales. ¿Qué podíamos hacer en el universo de los números naturales? En el universo de los números naturales usted podía, por ejemplo, sumar. Ejemplo, 8 pertenece, recuerde que pertenece a los números naturales. Y, símbolo de I. Y, por ejemplo, no sé, 12 pertenece a los números naturales. 8 pertenece a los números naturales y 12 pertenece a los números naturales. Entonces, la suma de entre 8 y 12, que nos daba 20, 20 también es un número que pertenece a los números naturales. Entonces, es una suma cerrada, ¿sí? Yo puedo sumar, ¿cierto? Yo también puedo multiplicar. Por ejemplo, no sé, 3 que pertenece a los números naturales y 5 que pertenece a los números naturales. Entonces, 3 por 5 que nos daba 15 y 15 pertenece a los números naturales, ¿cierto? Puedo sumar, puedo multiplicar. Pero, por ejemplo, cuando usted tenía que hacer una resta, por ejemplo, una resta, digamos, 15 que pertenece a los números naturales y 5 que pertenece a los números naturales, entonces usted escribía, por ejemplo, 15 menos 5, ¿sí? Y entonces este número, ¿cuánto le da? Le da 10, y 10 pertenece a los números naturales. Pues ahí parece que no hay problema, ¿cierto? ¿Se acuerda de una propiedad que se llama la propiedad conmutativa? Conmutativa. Si no, tiene que repasar. La propiedad conmutativa dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces, por ejemplo, 8 más 12 es lo mismo que, voy a trazar aquí una rayita, 12 más 8. Y sí, 12 más 8 también da 20, mira, nos sigue dando lo mismo. Propiedad conmutativa en la multiplicación. El orden de los factores no altera el resultado. O sea que 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Y sí, mira, 5 por 3 que nos da 15. ¿Funcionará aquí igual? ¿Será que también es conmutativo para la resta? Pues veamos. 15 menos 5 debería ser lo mismo que 5 menos 15. ¿Y aquí qué pasó? Pues a 5 yo no le puedo quitar 15, porque 5 es un número muy chiquito. ¿Cómo le voy a quitar 15? O sea, tengo solo 5, quitarle 15 es muy difícil. Entonces, ¿tú qué haces? Esta resta es imposible. Esta resta, este es el símbolo de existe, y si tú lo tachas, dices no existe. Esta resta no existe en el universo de los números naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a 5 no le puedes quitar 15. Pero resulta que cuando entraste en este conflicto, este es un conflicto, aquí hay un conflicto, ¿sí? Matemáticamente a lo largo de la historia dijeron, esto es un conflicto, ¿cómo así que no se va a poder ser? Entonces nace otro universo, que es el universo de los números enteros. ¿Recuerdan? Hicimos la construcción de los números enteros en clase, donde descubrimos que este tipo de restas sí se pueden. Empezamos a jugar ¿con qué? Con la recta numérica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú dibujabas todos los números, ¿cierto? En una recta numérica. Espero que recuerde cómo es que salían estos números, ¿no? Nosotros lo hicimos en un plano cartesiano y empezamos a hacer restas, la operación resta, y empezaron a salir números, ¿no? Entonces, ¿dónde en el centro estaba el 0? Y a la derecha del 0 dejamos los números naturales o positivos, ¿cierto? Los números naturales o positivos. Recuerde que Z con doble rayita es el símbolo de los enteros. Y a la izquierda del 0 dejábamos los números negativos, ¿cierto? A la izquierda son los números negativos.
¿sí? Entonces aquí teníamos el 1, el 2, el 3 y etcétera, y por aquí tenemos el menos 1, menos 2, menos 3 y etcétera, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, una operación como esta, 5 menos 15, nos remitía a hacer el siguiente ejercicio, que era, párese en 5, ok, me paro en 5, entonces 3, 4, 5, párense en 5, ya, y devuélvase 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, por acá, ¿cierto? A ver a dónde llegó, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, llegué al menos 10. Entonces, esta operación sí tiene sentido en los números enteros. 5 menos 15 es igual a menos 10. 5 que pertenece a los enteros, sí. 15 que pertenece a los enteros, sí. Y 10 menos 10 que pertenece al conjunto de los números enteros, ¿cierto? Y entonces usted descubrió que en el universo de los números enteros usted puede hacer. Veamos. Entonces, por ejemplo, tengo 8 que pertenece a los números enteros y menos 7 que pertenece a los números enteros. Entonces, usted puede sumar, veamos. 8 más menos 7, ¿cierto? Una suma de números diferentes se resta, ¿cierto? O me paro en la recta numérica, me paro en 8, me devuelvo 7, como usted lo quiera ver. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Nos da 1 positivo, ¿cierto? Que pertenece a los números enteros. Check. Entonces, usted puede sumar. ¿Usted será que puede multiplicar? Vamos a ver. 7 que pertenece a los números enteros y 4, digamos que menos 7 para que nos quede. 4 que pertenece a los números enteros, entonces usted puede multiplicar, veamos, menos 7 por 4. Ley de los signos, más por menos que te da menos, 7 por 4 que te da 28, y menos 28 pertenece a los números enteros. O sea que tú puedes multiplicar, ¿cierto? Puedes restar, que esta era la operación que no podíamos hacer en este universo. Vamos a ver. Menos 6 que pertenece a los números enteros y menos 2 que pertenece a los números enteros. Entonces, menos 6 menos 2 es igual a, recuerda que esto es una doble negación, nos queda menos 6 más 2, que esto nos da signos distintos, se restan, a 6 le quito 2 que nos da 4, y como el mayor es negativo, queda negativo, y menos 4 que pertenece a los números enteros. Entonces sí, puedo sumar, puedo multiplicar, puedo restar. ¿Qué operación no podría hacer? Recuerda que aquí nos varamos en esta, ¿cierto? ¿Será que yo puedo dividir? Veamos. Por ejemplo, 15 que pertenece a los números enteros y 5 que pertenece a los números enteros. Veamos. 15 dividido 5 es igual a 3, porque 3 por 5 da 15. Y 3 pertenece a los números enteros, ¿cierto? Parece que sí. Pero, por ejemplo, si fuera 15 que pertenece a los números enteros y 6 que pertenece a los números enteros, entonces 15 dividido 6, ¿cuánto nos da? No nos va a dar un número entero, ¿cierto? 2,5. Y 2,5 no pertenece a los números enteros. La E tachada significa no pertenece. No pertenece a los números enteros. Entonces, aquí llegamos a otro paradigma. Esta operación división no la puedo hacer todas las veces. Lo mismo que acá. La operación resta yo no la puedo hacer todas las veces. En los naturales yo puedo restar sí, solo si el minuendo es mayor que el sustraendo. Porque cuando el minuendo es menor que el sustraendo, no, el resultado no me da en otro universo, me da negativo, me da un número entero, ¿sí? Y aquí yo puedo sumar, puedo multiplicar, puedo restar, pero yo puedo dividir sí, solo si tengo una cifra en el divisor y el dividendo son múltiplos.
Si no son múltiplos, como en este caso, 5 por 3 que te da 15 son múltiplos, por eso la división sí te da y te da un número entero. Pero si no son múltiplos, no te da un número entero. Este número no es entero, los enteros son así, completicos, ¿sí? Mira este número ¿a qué universo pertenece? Resulta, sucede que estos números con coma, ¿sí? O todos los números que se escriban en la división son números racionales. Entonces aquí viene la definición de números racionales. Los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una razón. ¿Qué es una razón? Una razón es una división. El conjunto de los números racionales se denota con la letra Q. Todo racional expresa una o varias partes de la unidad. Además, en toda fracción existen dos términos, A llamado numerador y B llamado denominador. Entonces tú tienes un término que se llama A, que es el numerador, y tienes otro término que se llama B, que es el denominador. Entonces, los números racionales que se representan con la letra Q, ¿sí? ¿Quiénes son? Son todos los números de la forma A sobre B, tal que, recuerda que esta línea se llama tal que A, el numerador, pertenece a los números enteros, o sea que puede ser positivo o negativo, pero es un número entero, ¿sí? Un número entero. Y B pertenece a los números enteros menos el 0. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Por qué tiene que ser menos el 0? Recuerda que un número racional es de la forma A sobre B. Por ejemplo, que A sea 8 y que B sea 7. Eso quiere decir que 8 séptimos es un número racional. Y si tú lo pruebas con tu calculadora, 8 dividido 7 te da 1,1428571143, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un número decimal y se escribe de la forma A sobre B. ¿Qué pasa que B sea 0? 8 dividido 0. Error, no existe. La división entre 0 no existe, no se puede hacer. ¿Listo? Entonces siempre el número de arriba, el numerador, puede ser un número entero cualquiera, pero el número de abajo, el denominador, puede ser un entero cualquiera excepto 0. Así puede ser 0. Por ejemplo, 0 dividido 5 te da 0. 0 dividido cualquier cosa da 0. Pero el denominador nunca, nunca, nunca puede ser 0. ¿Listo? Ahora vamos con las representaciones. Tenemos la representación de unidad. La unidad es un todo. ¿Listo? Es un todo. Y entonces cuando tú lo fraccionas en partes, es donde empieza a surgir la fracción. Por ejemplo, me gustaría pintar o dibujar o escribir o representar un medio. Un medio. Entonces, yo quiero representar un medio, significa que tengo una unidad y el denominador representa la cantidad de veces que se parte. Se tiene que partir en dos partes iguales. Entonces tú coges la unidad y la partes en dos partes iguales, ¿sí? Y seleccionas solo una, entonces selecciono una. Esto es un medio. Este es un medio. ¿Listo? Un medio. Por ejemplo, otra. Quiero representar 2 tercios. ¿Listo? Entonces, tengo la unidad. ¿Listo? La tengo que fraccionar en ¿cuántas partes? En 3 partes iguales, ¿cierto? Entonces la fracciono. 1, 2 y 3. Listo. Fraccioné la unidad en 3 partes iguales. Y dice que tengo que seleccionar 2 de esas 3 partes. Entonces, 1, 2. Esto es 2 tercios. Esto es 2 tercios. 2 de 3. ¿Listo? O si yo lo dejara aquí, como dice selecciono 2, pues quito esto.
2 tercios. ¿Listo? 2 de 3. Ahí está. ¿Listo? Creo que eso no tiene ciencia porque eso usted lo vio en el colegio, en primaria, en bachillerato, por allá en sexto, en quinto y demás. ¿Listo? Otro tipo de representación es en la recta numérica. Entonces, en la recta numérica, pues por ejemplo, vamos a dibujar acá una recta numérica. Vamos a suponer que este es el 0. Voy a hacerlo par para que se me facilite. Aquí, este es el 1. Este es el 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, quiero graficar un medio en la recta numérica. ¿Qué significa? Que tengo que dividir la unidad en dos partes iguales. La unidad es esto. ¿Listo? En nuestro caso, en nuestro ejemplo anterior, la unidad era una circunferencia o una torta o como lo quieras llamar, ¿sí? En este ejemplo la unidad es la unidad, esto, del 0 al 1 es una unidad, del 1 al 2 es otra unidad, del 3 al 4 es otra unidad y así. Entonces dice que lo dividas en dos partes iguales. Entonces como yo lo hice de a 10 cuadritos, pues la mitad es 5, 2, 4, 5. Ya lo dividí en dos partes iguales. Y dice que seleccione uno, de acá a acá. Entonces aquí quedaría un medio. ¿Listo? En la mitad, entre 0 y 1, queda un medio. Por ejemplo, esta la voy a hacer igualita al de arriba, ¿listo? Porque pues la idea es que la unidad sea la misma. O sea que aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. Listo. Entonces, aquí en este caso, ¿qué tiene para dividir la unidad? Entonces, usted tiene que dividir la unidad en tres partes iguales. Tres partes iguales, ¿cierto? Recuerde cuando hicimos lo del lagarto de Escher, que aprendimos a fraccionar con papel. Entonces lo que yo hago es que transcribo la unidad a un papel, o sea, del 0 al 1. ¿Por qué lo hago? Porque pues yo lo hice de 10 cuadritos, luego dividido en tres partes iguales me queda un poquito difícil. Y entonces por allá en algún lugar hago las tres partes. 1, 2 y 3. ¿Lo recuerda? Usted pone la parte de abajo de su unidad y lo alinea con la parte de arriba, vea. Chan. ¿Sí? Y se va cuadrito a cuadrito. Aquí, vea, me voy por esta línea, me voy por esta línea. ¿Listo? La unidad le quedó partida en tres partes iguales. Entonces usted utiliza, revuelve y pone el papelito y hace las marquitas ahí donde le corresponden. ¿Sí ven? No eran exactas, no nos daban en cuadritos exactos. Pero ahí la unidad le quedó dividida en tres partes iguales. ¿Y qué tiene que hacer? Seleccionar dos. 1, 2. Entonces, este es 2 tercios. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. ¿Sí? El de las tortas es fácil, por eso no lo explico tanto. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Por ejemplo, con cuartos, ¿sí? Hagámoslo con cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. Yo espero que ese demonios gom no haya quedado. Veamos. 0, 1, 2. ¿Listo? Entonces dice que divide la unidad en 4 partes iguales. Del 0 al 1 tengo que partirlo en 4 partes iguales. Como me quedo de a 10 no me va a quedar exacto. Entonces repito el proceso. Voy a doblar otra vez mi papelito por acá. ¿Sí? Transcribo la unidad. Transcribo la unidad. Y lo divido en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Traspaso, pongo la parte de abajo, alineo con la parte de arriba, ¿sí? Y me voy cuadrito a cuadrito ahí. Chan, acá, acá y acá. Ahí me quedó partida en 4 partes iguales. Vuelvo y transcribo acá. Marco, 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 ¿sí?
Listo. Mira que un medio sí coincide y obvio sí. ¿Listo? Entonces tengo que caminar 3. Del 0, 1, 2, 3. Aquí queda 3 cuartos. ¿Listo? Ahora, esto es parte todo, donde el todo es la unidad. El todo es la unidad, ¿sí? Y las partes es en las fracciones que hago. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería con cosas? Ok, entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran que calcule un medio de, cogí 12 cubitos, 12 cosas, cualquiera, 12 cosas. Entonces, ¿qué te están queriendo decir? Mira, aquí tienes tus 12 cosas cualquiera. Tienes que partirlas en dos grupos. Tengo que partirlas en dos grupos. Entonces voy a hacer grupo 1 y grupo 2. De a una cada una. Una y una. Listo. Las partí en dos grupos. Pero dice que es 1 de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que selecciono un grupo. Entonces, un medio de 12 es esto. ¿Y cuánto es esto? Pues revisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un medio de 12 es 6. ¿Listo? Por ejemplo, 3 cuartos de 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? Tengo estas. Ahora me dicen 3 cuartos de 16. ¿Qué tengo que hacer? De 16 es. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que partir la unidad, mi todo, este es mi todo, en 4 equipos. 1, 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 2, 3, ahí están mis 4 equipos, mis 4 grupos. 1, 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 1. Cada grupo me quedó así, ahí están mis 4 grupos. ¿Listo? Pero entonces me dicen que tengo que seleccionar 3 de los 4. 1, 2 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 cuartos de 16, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es 12. 3 cuartos de 16 es 12. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tercios, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Listo? 2 tercios de 21 es, vamos a ver cuánto es. 2 tercios de 21. Entonces este es mi todo. Mi todo son 21 elementos. Tengo que dividirlo en 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Cuántos creen que nos va a quedar en cada grupo? Piénsenlo un ratico. Pues si tengo 21, tengo que partirlo en 3 grupos, yo creo que cada grupo me va a quedar de 7, ¿sí o no? Porque 7 por 3 es 21. Vamos a ver. 1, 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 1. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso, ¿sí ven? Grupo de 7, otro grupo de 7, otro grupo de 7. Ahí me quedaron los 3 grupos. Pero dice que seleccione 2 grupos. Grupo 1 y grupo 2. Entonces, 2 tercios de 21, ¿cuánto es? Pues 7 y 7, 14, ¿cierto? 14. 2 tercios de 21 es 14, ¿sí? ¿Listo? Entonces esas son las representaciones que tenemos. Bueno, mis hijos, entonces este es el tema de introducción. Espero que le hayan quedado claras los tipos de representación, de dónde nace el conjunto de los números racionales, que es de la operación división, ¿cierto? Razón, división. El número de arriba puede ser un entero y el de abajo puede ser un entero, pero nunca puede ser cero, numerador y denominador. Y tenemos representaciones en tortas o cuadritos o lo que sea, ¿cierto? Fraccionamos la unidad
en recta numérica, fraccionamos la unidad, o con elementos, el todo se convierte en los elementos. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en otro video, mis hijos.